¿Quién es quién en el cónclave? Perfiles y detalles de los 133 cardenales que elegirán al próximo papa. Paulo César Costa. Nacido el 20 de julio de 1967 en Valenca, Brasil, Paulo César Costa fue ordenado sacerdote en 1992 y es actualmente arzobispo metropolitano de Brasilia. Estudió filosofía y teología y obtuvo su doctorado en teología dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Fue párroco, rector y profesor en varias instituciones teológicas. En 2010 fue nombrado obispo auxiliar de Río de Janeiro, en 2016 obispo de São Carlos, y en 2020 arzobispo de Brasilia. En 2022 fue creado cardenal por el Papa Francisco, convirtiéndose en uno de los cardenales electores más jóvenes. Costa ha promovido el diálogo y la cultura del encuentro, advirtiendo contra la polarización ideológica en Brasil. Se ha manifestado firmemente en defensa de la vida desde la concepción y contra el aborto, y es miembro de la Comisión Pontificia para América Latina y el Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos. Admirador del cardenal Carlo Maria Martini, promueve una iglesia abierta y dialogante. Como arzobispo de la capital brasileña, ha abogado por una presencia activa y no partidista de la Iglesia en el ámbito público, y por una pastoral centrada en soluciones concretas y la protección del Amazonas. Sergio da Rocha. El cardenal Sergio da Rocha, nacido el 21 de octubre de 1959 en Dobrada, Brasil, es un destacado teólogo moral y pastor con una sensibilidad pastoral cercana a los jóvenes. Destacó como relator general del Sínodo sobre los jóvenes, 2018, donde abogó por una iglesia más abierta al discernimiento juvenil y criticó duramente el clericalismo. En 2021, generó polémica al celebrar una misa en memoria de víctimas de la transfobia, gesto aplaudido por grupos LGBT y criticado por sectores conservadores. Aunque discreto en sus opiniones públicas, es considerado un pastor cercano, accesible y abierto al rito tradicional. Forma parte de varios dicasterios vaticanos y es una figura influyente en la Iglesia latinoamericana. Ascendió rápidamente en la jerarquía eclesiástica. Fue ordenado sacerdote en 1984 y obtuvo un doctorado en teología moral en Roma. Su ministerio inicial incluyó trabajo parroquial, docencia y coordinación de pastoral juvenil. Es arzobispo de São Salvador da Bahía desde 2020. Fue creado cardenal por el Papa Francisco en 2016 y es miembro del Consejo de Cardenales desde 2023. Vicente Boccali Quiglic. Vicente Boccali Quiglic, arzobispo de Santiago del Estero y primado de Argentina, es un cercano aliado de Papa Francisco, reconocido por su enfoque pastoral y su trabajo en la reorganización de la diócesis. Nacido en 1952 en Lanús, Buenos Aires, proviene de una familia de inmigrantes eslovenos. Su ministerio inicial se centró en la pastoral juvenil y vocacional en Buenos Aires, así como en roles formativos dentro de su congregación. En 2010 fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires por Benedicto XVI y consagrado por el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio. En 2013, el Papa Francisco lo designó obispo de Santiago del Estero, cargo que asumió en 2014. En 2024, la diócesis fue elevada a arquidiócesis y Boccali se convirtió en su primer arzobispo y primado de Argentina. Ese mismo año fue creado cardenal. A lo largo de su carrera, ha impulsado la sinodalidad, la descentralización y la mayor participación de las mujeres en la Iglesia, alineándose con la visión reformista del Papa Francisco. Fue ordenado sacerdote en 1978, obispo en 2010 y cardenal en 2024. Víctor Manuel Fernández. Víctor Manuel Fernández, nacido en Argentina en 1962, es conocido por su cercanía y por haber sido el principal ghostwriter de varios documentos clave del Papa Francisco influyentes en el Vaticano. Nacido el 18 de julio de 1962 en Córdoba, Argentina, Fernández proviene de una familia humilde. Fernández obtuvo estudios en teología bíblica en Roma y un doctorado en Argentina. Su carrera se ha caracterizado por una fuerte confianza en sus opiniones y una visión poco ortodoxa, lo que genera polarización dentro de la Iglesia. Se le reprocha falta de profundidad teológica para el alto cargo que ocupa y se señala su apoyo a bendiciones no litúrgicas para parejas homosexuales. Su carrera pastoral incluyó un fuerte compromiso con jóvenes y movimientos carismáticos, celebrando liturgias innovadoras y masivas. Fue ordenado sacerdote en 1986, obispo en 2013 y cardenal en 2023. Su rápido ascenso refleja más su cercanía con el Papa Francisco que méritos académicos convencionales,
y su eventual papado seguramente intensificaría las reformas actuales, aunque a costa de mayor división y controversia interna. Américo Manuel Aguiar Alves. Américo Manuel Aguiar Alves es, con 51 años, uno de los cardenales más jóvenes y progresistas. En 2023, presidió la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, al que asistieron 1,5 millones de personas. Antes de empezar su carrera en la Iglesia, se desempeñó como concejal del Partido Socialista, y en 2024 asistió a la clausura de un congreso del Partido Comunista Portugués. En 1995 ingresó en el Seminario Mayor de Oporto, realizó sus estudios académicos en la Universidad Católica de Teología de Oporto y obtuvo una maestría en Ciencias de la Comunicación en Lisboa. En 2001 fue ordenado sacerdote y en 2019 se convirtió en obispo auxiliar de Lisboa. Posteriormente, el Papa Francisco lo nombró obispo de Setúbal, y a finales de 2023 se convirtió en cardenal. La relación de Aguiar con el pontífice era estrecha. Ángel Fernández Artime. El cardenal Ángel Fernández Artime nació en Gozón Luanco, Asturias, y fue ordenado sacerdote en 1987 en León. En 2014, se convirtió en el primer español en ocupar el cargo de rector mayor de la Congregación Salesiana, con lo que fue el 10º sucesor de Don Bosco. En 2023, el Papa Francisco lo convirtió en cardenal, el primero en llegar a serlo estando al frente de una orden religiosa. Es un antiguo conocido del Papa Francisco. Comparte con él su visión pastoral, así como la dedicación a la educación y a los jóvenes encarcelados. Ha calificado las políticas antimigratorias de inhumanas y ha apoyado la postura del pontífice sobre la guerra en Ucrania. Además, ha acercado a los salesianos al Vaticano, con la firma de un acuerdo de colaboración con el Dicasterio para la Comunicación en 2017. Antonio Augusto dos Santos Marto. El cardenal Antonio Augusto dos Santos Marto, nacido en Chaves, Portugal, es un prelado progresista cuya visión coincide con la del Papa Francisco en la reforma de la Iglesia y de la Curia. Ordenado sacerdote en 1971, fue elevado a cardenal en 2018. Marto ha sido un firme defensor de una Iglesia más cercana a la gente, criticando el exceso de rituales y promoviendo una religiosidad popular, que considera una expresión de la inculturación de la fe en la gente sencilla. Durante la pandemia de la COVID-19, Marto se opuso a quienes consideraban la crisis un castigo divino. También ha sido crítico con el nacionalismo y las políticas de separación de familias en la frontera entre Estados Unidos y México que promovió Donald Trump durante su primer mandato. Calificó la política de inmoral. Ha abogado por la defensa de los migrantes y refugiados, mientras mantiene su postura contra el aborto y la eutanasia. Carlos Osoro Sierra. El cardenal Carlos Osoro Sierra, conocido por su sensibilidad pastoral y su enfoque en la educación católica, ha tenido una destacada carrera en la Iglesia. Nacido en 1945 en Castañeda, España, comenzó como maestro antes de ingresar al seminario y obtener múltiples licenciaturas en teología, filosofía, ciencias exactas y pedagogía. Fue nombrado obispo de Orense en 1997, arzobispo de Oviedo en 2002 y de Valencia en 2009, antes de asumir como arzobispo de Madrid en 2014, cargo que ocupó hasta 2023. Elevado a cardenal en 2016, Osoro se ganó el apodo de Don Carlos el Peregrino por su cercanía con la gente y su enfoque en vocaciones religiosas y evangelización. Aunque su liderazgo enfrentó desafíos, como la disminución del número de sacerdotes y religiosos en Madrid, Osoro mantuvo una postura firme contra el aborto. Su estilo pastoral, marcado por la reconciliación y el diálogo, fue evidente durante la crisis en Cataluña, donde abogó por la unidad y el entendimiento. Franco y Xavier Bustillo. En medio de una Iglesia que atraviesa sacudidas internas y presiones externas, el cardenal Franco y Xavier Bustillo ha emergido como una voz serena, conciliadora y profundamente franciscana. Nacido en Pamplona en 1968, pero formado espiritualmente entre España, Italia y Francia, este obispo de Ajaccio, en la isla de Córcega, encarna una espiritualidad arraigada en el diálogo y la esperanza. Con estudios en Padua y Toulouse, y una trayectoria que lo llevó desde la fundación de conventos hasta la custodia de los franciscanos en Francia y Bélgica, Bustillo fue nombrado obispo en 2021 y creado cardenal por el Papa Francisco en 2023. Su libro La Vocation du Prêtre face aux crises, recomendado personalmente por el Papa a los sacerdotes del mundo, lo posicionó como un referente en la reflexión sobre el ministerio sacerdotal contemporáneo. Aunque su cercanía al controvertido fraile Daniel Marie Thévenet ha levantado polémica,
Bustillo insiste en la unidad dentro de la diversidad. Algunos necesitan la belleza de la liturgia, otros salir al mundo. Las diferencias no deberían dividirnos. Su visión eclesial evita las trincheras ideológicas y apuesta por una madurez eclesial inclusiva y plural. Crítico del miedo que paraliza a la Iglesia, al secularismo, a la migración, al cambio, sostiene que el verdadero problema actual es un déficit de esperanza y de amor. Y aunque reconoce las épocas de escasez en la historia eclesial, se muestra convencido de que la Iglesia no está muerta y puede seguir ofreciendo vida y alegría. José Cobo Cano. El cardenal José Cobo Cano, arzobispo metropolitano de Madrid, es un firme defensor de las enseñanzas del Papa Francisco, destacándose por sus puntos de vista progresistas, especialmente en temas sociales. Nacido en 1965 en Sabiote, Jaén, Cobo Cano posee una formación académica en Derecho Civil, Teología y Teología Moral Social. Ordenado sacerdote en 1994, ha ocupado diversos roles pastorales en Madrid, y en 2017 fue nombrado obispo auxiliar de la archidiócesis. En 2023, fue nombrado arzobispo de Madrid, y pocos meses después fue elevado al cardenalato, convirtiéndose en un líder joven con una visión moderna y pastoral de la Iglesia. El cardenal Cobo Cano ha sido un firme defensor de causas como la migración, la igualdad de género y la necesidad de adaptar la Iglesia a los cambios de la sociedad. Apoya la implementación de la enseñanza papal sobre la bendición de parejas del mismo sexo y promueve la sinodalidad como un camino esencial para el futuro de la Iglesia. También ha destacado la importancia de que la Iglesia no se vea solo como un proveedor de servicios, sino como un espacio que ofrezca significado y cercanía a los más necesitados. Su enfoque se alinea estrechamente con el papado de Francisco, buscando un cambio hacia una Iglesia más inclusiva y centrada en la experiencia vivida de Dios.